Buenas tardes, mi nombre es Rubén Ríos y aquí les voy a mostrar un circuito eléctrico que vamos a realizar. Bueno, pues este es nuestro circuito, pues que está conformado con dos fuentes de voltaje, una fuente independiente de 6 volts, una dependiente de una variable de VA, que es de 3 cuartos. Tenemos nuestras resistencias, 8 ohms y 4 ohms. Tenemos nuestras salidas de nuestro circuito, que es AB, que pues prácticamente también viene siendo que este es A y este es B, ¿no? Entonces, pues lo primero que queremos de este circuito son pues los circuitos equivalentes de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Entonces, para eso vamos a identificar pues las direcciones, ¿no? de las corrientes, ¿no? Entonces tenemos que en este camino cerrado transitan pues tres cuartos, ¿no? De VA. Entonces, de aquí entran los 3 cuartos de VA. 3 cuartos de VA pasan y bajan 3 cuartos de VA. Bajan este nodo. Entonces, pues vamos a suponer que, pues como aquí entran, podemos poner que aquí sube. Entonces, vamos a poner que VA es entre 4. Entonces, vamos a decir que entra un cuarto a este nodo. Entonces, aquí, o sea, tenemos un cuarto que entra a este nodo. Entonces nos falta otra corriente que tiene que entrar a este nodo para poder darnos 3 cuartos. Entonces por este nodo tiene que bajar. Baja un cuarto de VA y por este nodo entra un cuarto de VA. De este nodo entra, entonces de aquí sube. Entonces quiere decir que de este nodo a este nodo pues entra una corriente. Entonces quiere decir que de este nodo a este nodo pues entran 2 cuartos de VA. Entonces, sumando esta corriente y esta corriente que entran a este nodo, pues si lo sumamos, nos da un total de 3 cuartos de VA. Entonces, pues así es como se corre, como se dirige así la corriente, ¿no? La corriente en nuestro circuito. Entonces, ya establecido esto, pues podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. La vamos a aplicar en este sentido. Entonces, pues lo que queremos saber es el valor de VA. Lo que queremos saber es el valor de VA. Sabiendo valor de VA, pues prácticamente es nuestro valor de voltaje de Thevenin. Entonces, sería voltaje de Thevenin. Vamos a ver de aquí. Entonces, vamos a hacer la ley de Kirchhoff de voltaje. Ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces sería menos 6 más 2 cuartos de VA, 8 menos 4 y VA entre 4 es igual a 0.
Entonces aquí factorizamos, tenemos menos 6 más 4BA menos BA igual a 0. Entonces tenemos 3BA es igual a 6. Entonces esto quiere decir que BA es igual a 6 tercios de volts. Entonces nuestro valor de BA sería 2 volts. Entonces ya tendríamos nuestro valor de BA, que pues viene siendo pues nuestro voltaje de Thevenin, ¿no? Porque pues este es nodo A, este es nodo B, entonces estas son las salidas. Entonces sería nuestro voltaje de Thevenin BA. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito y queremos encontrar pues nuestra corriente en corto, ¿no? Que vamos a hacer en nuestro nuevo circuito. Entonces pues ya redibujamos nuestro circuito. Tenemos pues nuestra fuente de voltaje menos más, nuestra fuente dependiente de BA, que son 3/4, nuestras dos resistencias, y en este caso pues las salidas de nuestro circuito pues le metimos aquí un cable, una línea, lo cual unimos A y B. Entonces esta sería nuestra corriente en corto. Entonces tendríamos menos B más. Entonces vamos a volver a redibujar nuestro circuito. Ahora vamos a quitar elementos que tenemos en nuestro circuito Vamos a quitar esta fuente y vamos a quitar esta resistencia. ¿Por qué? Porque siempre en una corriente en corto, pues el voltaje o corriente que pase siempre se va a ir a una línea, a un cable que tenga menos resistencia. Entonces aquí si pasa una corriente pues no se va a ir o un voltaje no se va a ir sobre la resistencia, se va a ir sobre el cable que tiene menos resistencia. Entonces como aquí este nodo es de A y de B, pues vamos a eliminar esta resistencia y por igual la fuente, porque está conectada con la resistencia. Entonces nos quedaría de esta manera nuestro nuevo circuito. Tenemos nuestra resistencia de 8 ohms y por este lado nuestra corriente en corto. Entonces pues ya es más fácil, ¿no?, resolver nuestro circuito. Entonces pues aquí lo que vamos a hacer, pues queremos saber la corriente en este camino cerrado. Entonces nuestra corriente en corto va a ser 6 volts que tenemos de nuestra fuente entre la resistencia de nuestro circuito, que es igual a 3/4 de ampere. Entonces aquí tenemos pues nuestra corriente en corto, que son 3/4 de ampere. Entonces ya teniendo nuestro voltaje de Thevenin y la corriente en corto, pues vamos a sacar la resistencia de Thevenin. Teniendo estos dos valores, que es voltaje de Thevenin y la corriente en corto, entonces sería igual a menos 2 volts. Sí, es menos 2 volts entre 3/4 de ampere de nuestra corriente en corto, que serían menos 8 tercios de ohm. Entonces tenemos que nuestra resistencia de Thevenin es igual a 8 tercios de ohm. Entonces pues ya tenemos pues los elementos necesarios para poder hacer nuestro circuito equivalente.
que nuestro primer circuito equivalente que vamos a hacer va a ser de Thevenin, que es nuestra fuente, que nuestra fuente es de menos 2 volts, que es el voltaje de VA, que es el voltaje Thevenin, que esta viene con una resistencia en serie. Entonces nuestra resistencia en serie es de menos 8 tercios de ohm, que sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. Entonces vamos ahora con nuestro circuito equivalente de Norton. Tenemos nuestra fuente es de 3/4 de ampere con una resistencia en paralelo. Que es de nuestra resistencia de Thevenin viene siendo de ¿cuánto? De 8 tercios. Menos 8 tercios. 8 tercios de ohm. Entonces aquí ya terminaríamos con nuestro circuito, teniendo circuito equivalente de Thevenin y nuestro circuito equivalente de Norton.